Muy bien, hemos estado recibiendo palabra del Señor muy fuerte, muy poderosa. Hasta hemos recibido la palabra para el año 2020, mucho más anticipada de lo que yo como pastor hubiese podido pensar. Si uno pensaría que vendría sobre fin de año y venir y preparar, pero ya estaba, no podía frenarla, así que ahí estuvo. Y esa palabra, todos ustedes saben, tiene que ver con que este año, el Señor dijo, es tiempo de dar frutos. Vamos a comenzar a dar frutos. Estuvimos viendo los frutos, cuáles eran, estuvimos viendo cómo prepararnos para recibir esos frutos y cuidarlos, y tuvimos la palabra del Señor concretamente. Así que hoy quiero trabajar en esta enseñanza, quiero trabajar con ustedes cómo liberar esos frutos. Básicamente vamos a ver tres llaves importantes para que esos frutos se liberen. Lo primero que quiero leer con ustedes está en 1 Tesalonicenses 1, versículo 4. ¿Está allí? 1 Tesalonicenses 1, 4. Dice así: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Amén. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén y amén. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es una iglesia modelo, una iglesia que uno podría decir literalmente, una iglesia que verdaderamente da frutos. Una iglesia que, dice aquí, recibió la palabra en medio de gran tribulación. Mire, creer a Dios, tener gozo y hablar acerca de las maravillas de Dios. Cuando todo es maravilloso, todo, como dicen por ahí, cuando la vida te sonríe, eso lo hace cualquiera. Cualquiera. Pero cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de grandes presiones de toda índole, a tal punto que tu cabecita no puede detenerse ni puede concentrarse. Es una palabra que implica tanta presión, tantos problemas, tantas situaciones, tantas necesidades, que tu cabeza está atribulada. ¿Está bien? Entonces, acá dice que vosotros vinisteis a ser imitadores porque recibieron la palabra en medio de gran tribulación, y dice, con gozo en el Espíritu Santo. Con gozo en el Espíritu Santo. Lo primero que quiero enseñarles hoy es que frutos tienen que ver con
lo que sería la manifestación de una realidad que vivimos interna, que es la realidad de Dios dentro nuestro. ¿Qué es la realidad de Dios dentro nuestro? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y los frutos son los frutos de justicia, los frutos del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, lo primero que se manifiesta son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Está bien? Son todos frutos. Ahora, ¿de qué me sirven estos frutos? Bueno, estos frutos me sirven de tal manera que mi vida se transforma en una manifestación de Dios en todo lugar donde yo me muevo. Y lo que dice aquí, que la iglesia de Tesalónica manifestaba de tal manera esos frutos, que dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a toda Macedonia. Macedonia viene a ser una región muy grande, ¿sí?, de Asia, donde básicamente se movía toda la iglesia en aquel tiempo. Y dice, venid a ser el ejemplo de toda Macedonia y en Acaya para que pudieran creer. Es decir, por lo que ellos manifestaban, hubo muchísimos que creyeron. ¿Está bien? Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra, ha sido divulgada la palabra. Es decir, la primer manifestación de los frutos es que la palabra de Dios, partiendo de nosotros, sea divulgada. ¿Está bien? Que partiendo de nosotros sea divulgada. Ahora, ¿por qué es divulgada la palabra? Porque te veo, sé que estás manifestando algo que yo quiero, y entonces vos me contás. Y el otro viene y le dice, vos sabés lo que... Y ahí está. Y el otro dice, sí, porque yo lo estuve con... Y ahí está. Y cuando te querés acordar, hay muchos hablando de lo que te pasa a vos. ¿Qué te pasa? Estás teniendo frutos. Estás teniendo frutos. Se ve el gozo, se ve la alegría, se ve la templanza, que no te mueven así porque sí. Que no hoy estás contento porque ganó uno y mañana estás triste porque perdió el otro, o al revés. O sea, que no estás supeditado a lo que está pasando en el mundo, sino que estás centrado en quien ya venció y que solamente tenés que hacer que otros puedan elegir esa. O sea, en lugar de llevarlos a elegir a un candidato o al otro presidencial, llevarlos a elegir al rey de reyes y señor de señores. Esa es la conducta de un cristiano. La conducta del cristiano no es como las olas del mar, que va por un lado para el otro, o el barquito que está ahí arriba, ¿no? O sea, la palabra habla de eso, no ser como... Entonces, no estamos yendo de un lado para el otro según la onda para dónde nos llevan, sino estamos centrados. ¿Por qué? Porque nuestro rey ya venció, está en el trono, ¿sí? Ni que hablar de decir que está vivo. Entonces, no me mueven las cosas. No me puedo hablar de eso, puedo comentar de eso, pero no me mueve. Yo sé quién es mi autoridad, sé quién es mi proveedor, sé quién es mi rey. Y entonces no me muevo de ahí. Y que después aparezca este, después venga el otro, que esté allá, que esté acá. Que son cosas del mundo y en el mundo están. Y por supuesto las cosas en el mundo se mueven de acuerdo a lo que el diablo va queriendo. Y hoy pone a uno y después saca ese y pone al otro. Y si vos te enganchás con que no, este es malo, yo quiero que esté este otro, lo que te va a pasar es que sos parte de lo que el diablo está haciendo, porque sacó a este, porque ya no le sirve más, y pone a este otro. Y después no le va a servir más, y te va a sacar a otro y va a poner a este otro. Y siempre va a ser el mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar centrados en Cristo. En Cristo. Y cuando nosotros estamos centrados en Cristo, que es el Rey, y nadie lo puede mover, ¿está bien? Entonces, nuestra manifestación se nota. Pero ¿cómo no? ¿Y vos qué opinás de? Y te quieren envolver en esto, pero nosotros somos de Cristo. Un día un pastor querían hacer una especie de, vamos a llamarle de concilio, de asociación,
de pastores, y él medio quería ser el presidente. Y en un momento se le escapó y me dice, porque ustedes tienen que decirle que ustedes son de, y dio su nombre. Y yo me levanté y dije, perdóneme, usted será quien sea, pero yo soy de Cristo nada más. Entonces tenemos que aprender a establecernos como cristianos, porque de ese pararnos firmes en Cristo y no estar jugando a lo que el mundo quiere que juguemos, ¿sí? De eso dependen nuestros frutos. Ellos, dice que partiendo de ellos, ¿sí?, se divulgó la palabra. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren qué hermoso sería que yo salga, ¿sí?, y me encuentro con alguien y le quiero hablar. No, ya me habló de la iglesia y de lo que está pasando, ya me habló Juan, me habló Pedro, todos me hablaron. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste. O sea, testimonio, testimonio, testimonio. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, esto es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos para que todos los frutos comiencen a ser liberados? Porque, como dijimos, las plantas tienen hojas, pero en un momento tienen que empezar a aparecer los frutos. Y yo quiero mostrarles al menos 3 llaves para esto, que la primera está en Isaías 55, si usted me acompaña, Isaías 55. Isaías 55, en el versículo 8, vamos a comenzar a leer. ¿Está bien? Dice, porque mis pensamientos, ¿quiénes son mis pensamientos? Los pensamientos de Dios, ¿verdad? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Lo primero que tengo que entender es que yo no tengo, ¿sí?, por mi propia cuenta, por mí mismo, como persona, no tengo los pensamientos que tiene Dios. Es decir, yo no puedo pensar por mí mismo y decir, no, yo soy cristiano, así que pienso lo mismo que Dios. No. Lo primero que tiene que entender que los pensamientos de Dios no son los suyos. Así que deje de pensar por sí mismo y sujétese a los pensamientos de Dios, porque ahí es donde está la clave, dice. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Así que, ¿qué otra cosa no tengo que hacer? No tengo que hacer mi propio camino o elegir mi propio camino, sino tengo que buscar los caminos de Dios. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Bueno, a ver si lo podemos entender una por todas. Si vamos a caminar nuestros caminos, vamos a andar por abajo, vamos a andar miserablemente arrastrados, sucios y en miseria y necesidad. Pero Dios dice que sus caminos son mucho más altos que los nuestros. ¿Está bien? Así que cuando los elegimos, cuando vamos a buscarlo, Dios nos eleva a sus alturas. Desde esas alturas, los problemas, los enemigos y todo lo que puede hacer el arrastrarse en el piso quedan muy chiquititos. ¿Sabe cuál fue el castigo que le dio Dios a la serpiente por haber engañado a Eva? Arrastrarse por el piso. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros, como sus hijos, vivamos? Las alturas de Dios.
Él quiere que nos elevemos. Amén. Así que otra clave para los frutos es elevarse, elevarse, elevarse. Y dice, son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende, escuche esto ahora por favor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, riega la tierra, diga conmigo, riega la tierra, y la hace germinar y producir. Está hablando de una lluvia que hace germinar y producir. Germinar es que la planta comience a crecer, pero producir es fruto. Producir es fruto. ¿Está bien? Dice germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Hermanos, hay una clave fundamental, una llave fundamental que usted tiene que tomar, y es buscar la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios. Cuando usted obtiene la palabra de Dios, cuando usted recibe la palabra de Dios, la palabra de Dios es como esa lluvia que viene a la tierra con un propósito. Primero, regarla de manera tal que si todavía no, esa semilla no creció, no germinó, comience a germinar. Porque por supuesto no se puede llegar a los frutos si primero no se germina. ¿Está bien? Pero si ya germinó, es decir, usted ya está en un crecimiento, el próximo paso de esa lluvia que viene es hacerlo producir. Hacerlo producir. A tal punto, dice aquí, que esa palabra que salió de la boca de Dios no vuelve a Dios sin fruto. No vuelve sin fruto. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque dijimos el otro día que la bendición de Dios nunca se pierde, ¿se acuerdan? Nunca se pierde. Puede ser que la recibas o puede ser que la reciba otro, pero no se pierde. Ahora, si la bendición viene para uno de ustedes, vamos a poner cualquiera, viene para vos, y vos no la recibís porque no estás en las condiciones en que Dios establece para que vos la recibas, esa bendición no se va a perder. Va a venir sobre todo, no hay posibilidad de toc, se la lleva el de al lado. Pero alguien se la lleva. Alguien se la lleva. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que la palabra de Dios viene de parte de Dios con el propósito de producir fruto en nuestras vidas. Con el propósito de producir fruto en nuestra vida. Pero si no estamos preparados, ¿se acuerdan que vimos el domingo? Si no estamos preparados, ¿qué pasa si no estamos preparados? Simplemente la agarra que esté preparado. La agarra que esté preparado. Entonces, yo tengo que estar preparado. Pero hoy, en el devocional que le mandé, le decía que hay personas, hay hermanos, hay cristianos, que son super, ¿cómo es que dice de Gebel? Hiper, mega, archi, detectores sensibles a la lluvia, al agua. Tienen tanta sed de ella que sienten el olor a tierra mojada desde muy lejos y corren a las aguas, y corren a las aguas. Hay otros que ni siquiera se dan cuenta aunque el agua le esté cayendo en la cabeza. ¿Está bien? Entonces, el que tiene esa sensibilidad para el agua, sabe dónde está corriendo ese agua, sabe dónde está cayendo esa lluvia y sabe qué hace, corre hacia ese lugar para poder recibirla. Entonces viene la palabra de Dios
como vino en estos días, viene la palabra de Dios y corre a las aguas, la recibe y se lleva la bendición. Amén. Y Dios dijo, van a dar fruto, porque yo regué, porque yo aboné y porque es el tiempo de dar fruto para ustedes. Entonces van a dar fruto. Ahora, ¿quién va a dar fruto? El que esté preparado, dijimos. Pero quiero agregarte acá que a menos que estés recibiendo la palabra, que es la que produce como lluvia ese germinar o ese dar, ese producir, a menos que recibas la palabra, no va a suceder, no va a suceder. ¿Por qué? Porque otro que esté sediento de la palabra la va a recibir y se va a llevar la bendición. ¿Que te pertenecía a vos? Sí, pero se la lleva a él. La pastora suele decir siempre, si no lo toma usted, me la llevo yo para mi casa, ¿no? Siempre dice, me la llevo yo para mi casa. Y es así. Si usted no quiere recibir, uno trae la palabra que Dios le da, pero si no la quiere recibir, déjela, no importa, me la llevo yo. Me la llevo yo. Entonces, de esto se trata de que la palabra no vuelve a Dios vacía. La pregunta es, ¿quién la quiere recibir? ¿Quién la quiere recibir? Porque la palabra vino, porque la palabra está. Ahora, ¿la recibo? Si la recibo, entonces me la llevo y esa palabra comienza a producir aquello que yo estoy esperando y que este año vamos a comenzar a ver, que es frutos en la vida de cada uno, bendiciones en la vida de cada uno. Lo que no había sucedido va a empezar a suceder. Leímos el Deuteronomio 28 y decía todo lo que iba a hacer, cómo Dios nos iba a bendecir, cómo nos iba a poner por cabeza, cómo nos iba a hacer que nosotros prestemos y no pidamos prestado, cómo Él o sea, toda esa bendición viene sobre nosotros. Ahora, esto es en la medida que recibamos esa palabra y esa palabra haga lo que tiene que hacer dentro nuestro. ¿Me va siguiendo? Así que primer clave de las tres que le voy a hablar, la primer clave es recibir la palabra, por lo tanto necesito buscar esa palabra, necesito ir a la palabra de Dios, leer la Biblia, escuchar, no perderme los sermones, y si no puedo estar en la iglesia, los escucho a través del canal de YouTube, que es un medio que Dios nos dio maravilloso, que podemos estar presentes en cualquier lado del mundo y cuando sea, porque usted entra ahora al canal de YouTube. ¿Cómo es el canal? Pastor Alejandro y Liliana Vega en YouTube. Usted pone Pastor Alejandro y Liliana Vega y ahí aparecen todas las prédicas y usted puede entrar y leer y escucharla o verla también cuantas veces quiera, en cualquier momento. Entonces usted no pudo venir al culto, no se pierda la palabra, porque esa palabra si no la va a recibir otro y usted se va a poner a llorar y decir, ¿por qué a él sí y a mí no? Porque vos no la tomaste, porque Dios te ha puesto todos los medios. No podés venir, no importa, pero ahí está. Reciba la palabra, reciba la palabra. Amén. Ya está la palabra del viernes, cuando Dios nos trajo su profecía. Está la palabra del domingo, cuando soltamos la palabra para este año. Está todo. Y está acotado a la prédica nada más, no tiene que estar viendo todo el culto. O sea, está todo a su servicio. Solo tiene que ser sediento de esa palabra. ¿Qué otra herramienta más tenemos? Bueno, Santiago 5:17, por favor. Vamos a ver 3 o 4, pero hay más, por supuesto. Pero quiero que sean poderosas en cuanto a que usted lo entienda, lo tome y lo pueda poner en la práctica. Por eso le estoy hablando hasta de las cosas de YouTube, porque nadie se puede perder, ni tiene excusa para perder la palabra. Amén. Santiago 5:17 dice así: Elías, ¿se acuerdan de Elías? Bien, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabe qué está diciendo? Elías es igual que vos. Elías es igual que vos.
pero yo, pastor, no sabe, y yo me aquello, y yo lo otro, y yo de acá, y a mí me cuesta esto, y a mí me cuesta lo otro, y yo no puedo lo uno. Él iba a ser igual que usted. Tenía los mismos problemas. Un día estaba allá arriba, y era el campeón, y otro día estaba allá abajo, deprimido y queriendo morirse. Otro día se enfrentaba a las cosas, otro día salía corriendo. O sea, era igual que todos nosotros. Tenía todos los problemas que nosotros tenemos y las inseguridades que nosotros tenemos. Pero, dice, oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y sabe qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró fervientemente. Oró fervientemente. A ver si yo puedo entenderlo. Había una situación donde el gobierno de turno, el rey de turno, era idólatra, era amador de Satanás y adoraba a Satanás, y él se propuso cortar con toda esa maldad. Y entonces empezó a orar para que no lloviese. ¿Qué significaba que no lloviera? Significaba 0 producción, 0 frutos, 0 producción en la tierra, o sea, un desastre. Y dice que él, con todo siendo igual a nosotros, oró fervientemente y no llovió, de acuerdo a su pedido, por 3 años y medio. Pero versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo, ¿qué cosa? ¿Usted quiere que la tierra, su tierra dé fruto? ¿Quiere que su tierra dé fruto? Que su familia, que sus hijos, que su economía, que su trabajo. ¿Quiere que dé fruto? ¿Le tengo que decir cuál es la clave? ¿Qué dice ahí? Orar fervientemente. Dice, y oró fervientemente. Usted quiere que su familia, toda su vida dé fruto, ore fervientemente. Dice, y oró otra vez y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué está esa palabra allí? ¿Por qué razón, en medio de algo que tiene que ver con dar frutos, está esa palabra allí? Porque una de las maneras en que Dios muestra una vida fructífera es cuando nosotros ganamos almas perdidas. Cuando nosotros ganamos almas perdidas. Se lo comencé leyendo en Tesalónica, ¿se acuerdan? La iglesia. Entonces, Dios dice que si nosotros oramos por esas almas perdidas, que pueden ser su familia, pueden ser sus hijos, pueden ser su esposo, no sé quién sea, usted ora fervientemente. Dice la palabra de Dios que ahí usted va a tener frutos, va a salvar vidas y va a cubrir multitud de pecados. ¿Está relacionado? Sí. ¿Está relacionado? Sí. Porque necesitamos llevar fruto al Señor. Amén. Entonces, la segunda clave que estamos viendo es orar fervientemente para que todo dé fruto, aún las vidas de aquellos que están perdidos o alejados o que por alguna razón cayeron. Amén. Entonces, fervientemente. Amén. Bien. Vamos a Malaquías y vamos a ver la tercera clave. Porque no solamente
es dar los frutos, sino hacer que permanezcan esos frutos y no se pierdan, ¿verdad? Es algo así como el limón que da en las 3 estaciones, ¿era? 4 estaciones. En las 4 estaciones da fruto. Es decir, que usted no dependa de una determinada situación para dar fruto, que usted dé fruto permanentemente. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Pero escuche lo que dice el versículo 11. Reprenderé también. ¿Quién va a reprender? Dios mismo. ¿Saben que es el único lugar donde Dios dice que Él va a reprender al diablo? Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá, ¿qué cosa? El fruto de vuestra tierra, ni el fruto de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces todas las naciones os dirán, bienaventurados, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué será usted tierra deseable? Porque usted va a dar frutos siempre, siempre. Entonces la gente va a querer sembrar en usted. ¿Va a querer sembrar en usted? Esto es algo natural. Va a querer sembrar en usted. Va a venir y decir, yo quiero sembrarte tal cosa, quiero sembrarte el otro. Y decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que están viendo que yo doy fruto. Entonces, si esta tierra es deseable y yo planto una semilla ahí, voy a tener también yo. Esto es bíblico, este es un principio bíblico. Entonces, cuando usted ve que una persona está siendo bendecida por Dios, que está siendo buena tierra, usted siembra, ¿sí? Y cuando puso esa semilla allí, ¿qué pasa? La otra persona empieza a recibir y dice, ¿qué pasó? Es que sembraste en buena tierra. ¿Está bien? Esto es lo que dice acá. Las naciones enteras de todo el mundo dirán, esta es tierra deseable, hay que ir a sembrar allí. Y vendrán a sembrar. ¿Y sabe qué va a pasar con esta iglesia, hermano? Vamos a crecer. Hoy hablamos con Miguel. Lo que viene para la iglesia. Vamos a empezar a crecer y va a ser esto un ministerio tan poderoso. ¿Por qué? Porque vamos a estar dando frutos y muchos van a venir del mundo entero a querer sembrar en este lugar. Amén. Pero todo, amén, aleluya. Pero todo comienza con un principio. Nosotros somos los fieles a Dios que traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y Él es fiel con nosotros, que reprende al devorador para que no toque nuestros frutos, para que ninguna de las cosas que nosotros hagamos pierda ni un solo fruto. Todo va a empezar a prosperar, todo va a empezar a producir, todo lo que hagamos. No importa lo que hagamos, ponemos un kiosquito y se transforma en un supermercado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí y el diablo no va a poder meter su mano. Amén. Y último, que les voy a leer hoy, quiero que vayamos a 2 Corintios 9, última llave para que podamos entender cómo librar esos frutos. Amén. 2 Corintios 9, versículo 7. Si bien tiene que ver con esto que estamos hablando, no es exactamente lo mismo. Dice, ¿está ahí? 2 Corintios 9, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Esto es la palabra, en realidad no está bien traducida, es como por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Voy a seguir leyendo todo, pero quiero detenerme un segundo acá. Muchos vienen a la iglesia y cuando se habla de dar, se incomodan
Yo que estoy de acá y veo sus caras, yo les veo la cara, se incomodan. Se incomodan, se incomodan, se incomodan. Y hermanos, esto que Dios dice acá es la base de lo que Dios nos enseña como principio del amor. Del amor. El amor da. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué verbo es el dio? Dar. O sea que Dios nos enseña que el amor de Dios es dar. Entonces dice acá, cada uno dé como propuso en su corazón, nadie te obliga a nada. Como propuso en su corazón, pero es fundamental que no lo haga con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. Que no lo haga por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, lo primero que tengo que entender es que cuando yo estoy dando, ¿sí? Y no estoy hablando solamente que hablamos de ofrendas, de diezmos, porque esto es mucho más que eso. Es dar, es decir, doy al necesitado, doy al que me pide, doy al que, no sé, doy. Simplemente soy alguien, un dador alegre. Dice, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. A ver si lo podemos entender. El dar desata el poder de Dios para bendecirnos de manera que no nos falte nada, que tengamos fruto en todas las cosas. ¿Qué desata eso? El dar. El dar. Mientras que usted retenga, mientras que usted busque la monedita más chiquita para cumplir y nada más, usted está siendo cautivo del diablo. Esto es algo que, por favor, en el nombre de Jesús, le ruego a Dios, la iglesia lo entienda. Necesitamos entender que en el dar está la llave que desata la bendición de los cielos. Dice, poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, sea todo favor de Dios, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, puedas abundar en cosas, de manera tal que puedas hacer buenas obras. Entonces, aquí está la clave, hermanos. Esta es la clave poderosísima. Salir de esa mentalidad de no querer dar, de que todo el mundo te va a manguear, de que todo el mundo te quiere sacar, de qué sé yo, lo que te ha metido en la cabeza. Salir de eso y decir, si yo recibo de Dios, ¿por qué no voy a dar? Somos tan bendecidos por Dios. ¿Qué nos cuesta dar algo de lo que recibimos? De gracia recibiste, de gracia dada. Son principios que Dios establece para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros seamos bendecidos. Pero es tanta la cultura del mundo que nos cuesta meter la mano en el bolsillo. Y tendría que ser alegría de poder hacerlo, alegría de poder saber que tengo para dar. Esto es un principio. Y dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará, ¿qué cosa? Léalo por favor. Los frutos. Dice que va a aumentar los frutos. ¿Cómo hago para aumentar los frutos? Quiero tener más frutos, Señor. Quiero tener más frutos en mi familia, en mi trabajo, en mi economía, en mi vida, en mi salud. Quiero tener más frutos, Señor. No tengo los frutos que necesito. Quiero tener más frutos. Bueno, acá está la semilla. Salga de esa mentalidad de no querer dar y empiece a dar con liberalidad, donde usted encuentre una oportunidad, sea en la iglesia, sea fuera de la iglesia, sea con una persona, ahí dígale gracias, Señor, por la oportunidad y con liberalidad. Cuando llegue el momento de la ofrenda, Señor, gracias por esta oportunidad que tengo, voy a dar la ofrenda.
Ni que hablar los diezmos, ¿no? Que son de Dios. Entonces, siéntase con esa alegría de poder hacerlo. Y entonces dice aquí, y el que hace todas estas cosas aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis como enriquecidos en todo para toda libertad. Esto es decir, cuanto más doy, más voy a tener para poder dar más, y poder dar más, y poder dar más. Dice, con toda libertad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué cosa? Cuando yo lo hago, le estoy dando gracias a Dios. Cuando yo lo hago, Dios está recibiendo un gracias, papá. Cuando no lo hago, y cuando no lo hago, cuando me vuelvo egoísta o avaro o le robo a Dios, ¿qué pasa? Piénselo usted. Pero necesito hablarles de dos cosas más. Para todo en la vida se necesita pagar un precio. La salvación es gratis. Diga amigo, la salvación es gratis. El resto te cuesta la vida. Amén. 2 Timoteo 2:4. Si yo quiero todo esto que Dios nos dice, si yo quiero los frutos de los cuales Dios nos habla, hay un precio que pagar, hermanos. Hay un precio que pagar. Y 2 Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, si yo estoy enredado, y negocio de la vida no significa que usted no pueda tener un negocio. No está hablando de eso. Está hablando en las cosas, como decíamos hoy, metido allí, peleando por el Juan, por Pedro, que si es presidente, que si es este, que si el otro. Si me enredo en todo eso, estoy enredado en los negocios del mundo, de la vida. Pero Dios me tomó para militar en su ejército. Lo que yo tengo que hacer es pelear y generar victorias para Cristo, no para Juan o para Pedro. ¿Sí? O sea, usted milita no en un partido político de Argentina, sino usted milita en el ejército del reino, y su rey es Jesús, y para él usted tiene que trabajar. De esto está hablando. ¿Se entiende? Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que hacer las cosas como soldado del rey. ¿Sí? No ando en cosas raras. No me meto en cosas raras. Y este es el versículo clave. Dice, el labrador, para participar ¿de qué? ¿Quiere decir que el labrador participa de los frutos? ¿Quién es el labrador? El labrador es el que trabaja, trabaja la tierra, el que siembra, ¿está bien? Entonces, el labrador, para participar de los frutos, tiene que hacer algo. ¿Qué dice ahí? Debe trabajar primero. Entonces, ¿hay que pagar un precio? Sí, hay que trabajar primero para Dios. Hay que trabajar para Él. Es decir, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte y hacerlo. No quedarse con las ganas. No decir, yo quiero servirte y punto. No, ponete a servir. No como mis hijos, yo quiero, y después vos lo ves tirado en la cama y no se levantan. Nada, es un chiste. Lo que quiero decir es, yo digo, Señor, yo quiero servirte. Bueno, me pongo a servir. Me pongo a hacer. Porque para poder participar de esos frutos, liberar los frutos para mi vida, necesito trabajar primero. Primero tengo que trabajar. Amén. Considera lo que te digo
y el Señor te dé entendimiento de todo. Me gustó esa palabra. Esa me gustó. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Y por último, quiero que vaya a Ezequiel 47. Ezequiel 47. Ezequiel el profeta estaba en un momento cuando Dios le da una visión y dice que él es llevado por el Espíritu y lo lleva a un río que salía directamente del trono de Dios, y dice que lo llevan, y quien lo llevaba mide 1000 codos y lo hace avanzar dentro del agua. Y usted conoce la palabra, primero el agua le llega a los tobillos, luego a las rodillas, luego así va creciendo, hasta que llega un momento en que ese río se hace tan profundo que solamente se puede cruzar a nado. O sea, ya no hay posibilidad de control. Ahora el río te controla. Pero en el versículo 9, que es donde quiero yo empezar a leer, dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Lo primero que quiero decirte acá es: hay aguas que producen frutos, de prosperidad, muchos peces, que producen frutos de sanidad, porque hay sanidad para todos, que producen frutos de vida, porque todo el que entrare en esa agua vivirá. ¿Qué más? Dice: y junto a él estarán los pescadores, desde Engadí hasta Laim será su tendedero de redes, por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Qué es eso? Prosperidad. Amén. Versículo 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a un lado y a otro lado, crecerá toda clase de árboles. ¿Cómo? Frutales. Árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Es decir, serán árboles frutales que darán frutos siempre. Diga conmigo, siempre. O sea, árboles que dan siempre fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Dos cosas que quiero mostrarle en esta palabra. La primera: hay aguas que traen sanidad. Hay aguas que traen sanidad. Si tu vida no estaba sana, si tu familia no estaba sana, si había alguna enfermedad espiritual, las aguas que empiezan a fluir cuando Él habla de esta palabra que nos habló, esas aguas traen sanidad para tu familia, traen sanidad para tu vida, traen sanidad. Y esa sanidad, además de física, es espiritual. Amén. Y entonces, quiero decirte en qué te vas a convertir. A uno y otro lado crecerán toda clase de árboles frutales. ¿Saben qué nos vamos a convertir? En árboles frutales, que demos frutos constantemente. Lo que Dios nos muestra con este pasaje es que, estando siempre cerca de las aguas, pasamos a ser como esos árboles
que siempre dan fruto, porque nunca se enteran si es verano o invierno, siempre sus raíces están bebiendo de las aguas, y son aguas milagrosas, son aguas que traen bendición, y entonces somos árboles que dan fruto constantemente. Nunca faltará fruto en nuestra vida. Nunca faltará frutos en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en nuestras familias. Veremos esos frutos, hermanos. Yo quiero que usted entienda. El Señor dijo, es el tiempo de dar frutos. Es el tiempo de dar frutos. Y lo que Él está prometiendo es mucho más que una simple época del año. Lo que Él está prometiendo es, voy a cambiar su esencia, voy a cambiar lo que son sus raíces. Y si hasta ahora vivieron aguas amargas que envenenaban toda su vida, de ahora en más van a empezar a recibir aguas, no sé cómo se dice, salutíferas, son, no sé cómo es la palabra, pero son aguas que traen sanidad para la vida, de manera tal que va a cambiar su vida y van a transformarse en árboles que se van a ver siempre verdes, siempre con frutos, y muchos van a venir a comer de su vida. Muchos van a comer de su vida. Hermanos, su hoja, sus hojas van a ser medicina. Van a ser medicina. Cada vez que usted abra la boca, cada vez que usted manifieste, cada vez que usted se pare quizás delante de alguien, usted va a traer sanidad a su corazón, sanidad a sus vidas. ¿Sabe qué maravilloso es que usted hable y dice, yo no sé dónde salió esta palabra, pero la persona termina de hablar con usted y dice, gracias, porque sanaste mi corazón. ¿Cuándo lo hice que no me di cuenta? Simplemente con lo que salió de tu boca, simplemente con tu vida. Por eso es tan importante lo que está pasando, hermanos. Estamos delante de algo tan poderoso que no nos damos cuenta, pero esto es lo que Dios está hablando. Lo que Dios dice, de ahora en más comienzan a dar fruto, porque yo cambié sus vidas, porque yo sané sus raíces, porque yo aboné su tierra, porque yo regué sus raíces con agua que vienen con sanidad, y de ahora en más ustedes abrirán su boca, caminarán, se moverán y darán fruto, llevarán mi palabra, harán que saliendo de ustedes muchos crean, pero muchos serán sanados por lo que ustedes vivan, por lo que ustedes hablen. Van a ser un árbol que da fruto, que lleva medicina. Van a ser verdaderos ministros, autoridades, herramientas, utensilios en las manos de Dios. Dios nos va a usar, hermanos. Dios nos va a usar. Solo tenemos que creer esta palabra, tomarla y aprender de todo lo que el Señor nos está hablando, para que cada una de las cosas que necesitamos la podamos incorporar y manifestar lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie. Yo quería enseñarles estas cosas que Dios me habla, porque sabiendo y reconociendo lo que Dios nos está hablando, como vimos, es uno de los principios por los cuales el fruto viene, que es recibiendo la palabra. Y yo sé que Dios está tan deseoso, hermano, tan deseoso de darnos, tan deseoso de cambiar nuestras vidas, tan deseoso de que todos podamos vivir esto, tan deseoso. Estamos maravillados con las cosas que Dios está haciendo, con las cosas que Dios está hablando, cómo Dios está moviéndose, cómo escuchamos comentarios de otros. Si, ¿por qué hablan esas cosas de nosotros? Si nosotros nos vemos como tan pequeños, pero ellos hablan eso porque Dios les está hablando acerca de nosotros. Dios les está hablando acerca de nosotros. Hermanos, prepárese.
no deje pasar ninguna de estas cosas, porque lo que van a vivir, lo que vamos a estar viviendo va a ser mucho más grande de lo que pensamos, mucho más grande. Esto es lo que están haciendo, lo que Dios está haciendo aquí en Avivamiento San Isidro. Amén. Dios te bendiga.